Doctora Karen Tejada le saluda a la estudiante Fátima Rafaela Guardia Hueso. Procedo a realizar la tercera evaluación verbal con el tema de la remisión como salida anormal del proceso penal juvenil. A nivel internacional, la remisión como un procedimiento específico y diferente aparece en las reglas de Beijing, donde en la regla 11 se recomienda su aplicación en los sistemas penales de las personas menores de edad. La práctica de la remisión sirve para mitigar los efectos negativos de la continuación del procedimiento penal de menores, como por ejemplo, para mitigar el estigma de la condena o de la sentencia, especialmente cuando el delito no tiene un carácter grave y cuando la familia, la escuela y otras instituciones de control social han reaccionado de manera adecuada y constructivamente. Asimismo, la Convención de los Derechos del Niño en el artículo 40, inciso 3, establece que se deberían de adoptar medidas siempre que sea apropiado y deseable para tratar a las personas menores de edad que se encuentran en conflicto con la ley penal, respetando siempre los derechos humanos y las garantías fundamentales. Lo anterior justifica nuestro sistema de responsabilidad de justicia penal juvenil, que brinda un tratamiento especializado y diferenciado del de los adultos, ya que los niños, niñas y adolescentes son sujetos en desarrollo con necesidades diferentes a las de los adultos, y esas diferencias son las que constituyen la base de la menor culpabilidad de los menores que tienen conflicto con la justicia. Y por eso el Estado es quien debe de promover medidas de reorientación y no judicialización. Esto con base en el artículo 32, inciso segundo de nuestra Constitución de la República. Y en ese sentido, para nuestro ordenamiento, la remisión es una de las formas anormales de terminación del proceso de forma anticipada. Y es una de las posibilidades que la Ley Penal Juvenil nos establece en el artículo 36, siempre y cuando se cumpla con los requisitos legales para que pueda operar la remisión, es decir, la terminación de forma anticipada del procedimiento penal juvenil sin tener que llegar hasta una sentencia. Con relación a este punto, cabe agregar que la remisión es una figura de carácter procesal y no una medida en sí directamente que deba aplicarse a un menor que cometió una infracción penal, pues como consecuencia de dicha remisión es que puede aplicarse cualesquiera de las medidas a las que se refiere el artículo 8 de la Ley Penal Juvenil. En un principio, hubo un desacuerdo sobre cuál era el juez que debía de controlar el cumplimiento de esta salida alterna, ya que no se consideraba una medida definitiva ni tampoco una provisional, pero se considera que es una salida alterna. Debido a los conflictos de competencia planteados ante la Corte Suprema de Justicia, esta resolvió que el juez encargado de controlar su cumplimiento es el juez de control de medidas. Pero, ¿cuáles son los presupuestos para que opere la remisión según la Ley Penal Juvenil? Pues de conformidad al artículo 37, el juez puede examinar la posibilidad de no continuar con el proceso cuando el delito esté sancionado con una pena de prisión cuyo mínimo sea menor a 3 años y basándose en los aspectos de el grado de responsabilidad del infractor en el hecho, el daño causado y la reparación del mismo. Además, ambas partes tienen que estar de acuerdo. Una vez examinada la viabilidad de no continuar con el proceso y establecidos los presupuestos de procedencia, el juez cita a las partes a una audiencia común y previo acuerdo entre ellas, resuelve remitir al menor a programas comunitarios con el apoyo de su familia y bajo el control de la institución que realiza dichos programas. Si no existe acuerdo entre las partes, se continúa
con el proceso. La inclusión de la remisión en la Ley Penal Juvenil salvadoreña como una de las formas de terminación del proceso de forma anormal o anticipada tiene su origen en el uso alternativo del derecho penal y en la vigencia del principio de intervención mínima, pues la previsión de esa forma de solucionar el conflicto de los adolescentes con la ley penal resulta preferible a una tradicional justicia retributiva. Esto ha sido todo. Espero haberme dado a entender. Hasta aquí mi intervención. Gracias por su atención.